Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Qué bendición de poder participar de esta conferencia. Estas conferencias debemos hacerlas más a menudo, a lo menos anualmente, ¿verdad? Yo sé que cuestan bastante ¿verdad? Las necesidades, la comida, hospedaje, todas las cosas, transporte. Pero qué bendición cuando se siente la presencia del Señor, ¿verdad? Y esa hermanita, ¿de dónde sacó esos pulmones? Ella caminó aquí como una humilde, pequeñita, chaparrita, pero ¿qué clase de pulmones? Como la hermana Imelda también. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Son hermanas. Con razón. Tienen el mismo ADN. Pues gracias por el hospedaje, gracias por las comidas, han sido sabrosísimas. Con cuán gentileza y generosidad nos han tratado, ¿verdad? Y para mí soy completamente agradecidos con su amor y cariño mostrados. Pero hermanos, quiero predicar esta noche sobre la Biblia única para el mundo hispanohablante. Yo no dije que es la única Biblia, pero quiero predicar sobre una Biblia única para nosotros. Para nosotros. Vayan conmigo al Salmo 119, por favor. Salmo 119 y el versículo 159. Salmo 119, verso 159. Con la ayuda del Señor, quiero predicar esta noche. Cuando lo haya, diga amén y yo voy a orar. Precioso Padre, gracias te doy una vez más, Señor, por este privilegio que me impartes. Padre, bendice tu palabra, bendice con tu Espíritu Santo a cada corazón presente y a todas las almas que están mirando por medio de internet. Padre, visítalos, Señor, que tu palabra les sea de suma bendición y ayuda en esta hora, porque todos, Padre, estamos necesitados de tu gracia, tu presencia y poder. Y lo que resulte, Padre, que sea eternamente bendecido por ti, real, y que te traiga honra y gloria nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como el hermano Manny les ha hablado, yo soy pastor de la Iglesia Bautista La Verdad, un ministerio nuevo. Tenemos 1 año y medio en las colinas de Tennessee. Y por 30 años, este agosto, por la gracia de Dios, cumplimos 30 años de ministerio, plantación de iglesias hispanas. Amén. Lo mismo que yo le dije a Cristo cuando yo estaba en el seminario de Tabernacle en Greenville, Carolina del Sur, en el año 89, cuando el Señor me llamó a predicar. Yo le había dicho al Señor, Señor, yo te sirvo donde quiera y predico lo que quieras que yo predique, pero solo no en español, Señor. Porque yo me crié cubano en una casa bilingüe, pero mi español estaba terrible. Mi español estaba pobre y le tenía pánico a hablar algo en español cuando no. Pero ¿sabe quiénes fueron mis instructores? 2 caballeros que se llaman Reina y Valera. Amén. El Señor me llamó a la gente que le dije, no, Señor, no, pero así es Dios. Amén. Y no lo tendría de ninguna otra manera. 30 años de poder servirle yo y mi esposa Nina. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con 6 criaturas preciosas, 5 varones, una niña, y ya tengo 4 nietas y otro nietecito en camino. Pero todos mis hijos están sirviendo al Señor, gracias a Dios. 2 de los varones son predicadores. Ustedes están mirando esta noche a un varón completamente bendecido y agradecido con su Dios. Dice la palabra del Señor: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón está asombrado de tu palabra. Y aquí el final verso de nuestro texto: me gozo yo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Hermanos, yo oré por muchos años, anhelaba mi corazón por este precioso libro. Cuando comenzamos a plantar la Iglesia Bautista Victoria en un pueblito que se llama Monroe, Norte Carolina,
Yo tenía solo 3 años de haber sido convertido. Is that right? No, 6 años. Había sido salvo, llamado a predicar a los 2 años y después pasamos 4 años más en preparación. Pero no tenía mucha experiencia yo con el mundo hispanohablante ni ninguna Biblia en español. Yo fui salvo con la Biblia King James, leyendo el libro de Proverbios capítulo número 1, cuando Cristo me inundó con su gracia y me salvó. Pero como no tenía mucha experiencia, en el año 93, cuando comenzamos, un muchacho nicaragüense que ya tenía varios años más que yo en Camino de Cristo, yo iba a usar la 09, la antigua, y yo ni sabía de cuál y cuál versión, pero yo iba a usar la 09 porque la antigua, ¿verdad? Y el hermanito me dijo, no, usa la 60, que es un poco más moderna, un poco más fácil de leer. Y dije, bueno, ok, está bien. Pero yo era un ignorante en el año 93. A través de toda la jornada que el Señor me ha encaminado en su ministerio y en su voluntad, he aprendido algo en 30 años. No soy un experto lingüístico, aquí hay hombres mucho más capacitados que yo, que le enseñarán las nuances y las intricacias de todos los detalles de este asunto de los textos bíblicos. Pero yo sé algo, yo sí sé algo y soy experto en esto, lo que conozco. Esta es la palabra de Dios. Punto. Y quiero predicar esta noche, hermanos, sobre una Biblia única. ¿Por qué esta Biblia es única esta noche? Número 1, porque esta Biblia exalta a Cristo Jesús. Ve, las Biblias, no todas las Biblias modernas exaltan a Cristo Jesús, pero esta sí. En en Lucas capítulo 2, versículo 22, Lucas 2:22, la palabra de Dios dice algo muy, muy interesante. Cuando nació Jesucristo, lo iban a circuncidar al 8º día, como una fiel familia judía haría, ¿verdad? Y en Lucas 2, versículo 22, miren lo que dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y su circuncisión, etcétera. Pero dice aquí la Biblia fidedigna y fiel, dice para la purificación de ella. Muy diferente que las Biblias modernas. Las Biblias modernas dice la purificación de ellos. ¿De ellos? ¿De la mamá y el niño? Jesucristo no era un niño cualquiera. Él fue el santo, divino Hijo de Dios. Y la sangre que fluía en su cuerpo de bebecito era sangre de Dios. Y hermano, yo no sé por qué es tan difícil este asunto. En Levítico 12 da la respuesta de esta supuesta cuestión de los modernistas. En Levítico 12, aquí está la explicación. Escuche lo que dice Levítico 12, versos 7 y 8. Escuche esto. Dice, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, hablando del sacerdote, hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere a luz hijo o hija. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hermano, está en blanco y negro. Pero los modernistas no les importa de la pureza de la palabra de Dios o de la precisión que se requiere en la palabra de Dios. Hermano, los escribas del Antiguo Testamento, si hacían un error en una letra cuando estaban copiando la Sagrada Escritura, ellos quemaban el rollo entero o la página la quemaban y empezaban de nuevo. ¿Sí? Ahora, eso es un ejemplo, como en la Reina Valera Gómez está correcto en ese lugar. En Mateo 5:22, la Biblia dice, Jesucristo hablando dice, pero yo os digo que todo aquel que se enojare contra su hermano, sin razón, estará expuesto al juicio. Piensa en eso. Piensa en cuán importantes son las palabritas sin razón. Enojarse locamente, enojarse sin razón. Si quitamos esas palabritas de Mateo 5:22, tenemos un problema. Porque Cristo se enojó. De hecho, se enojó varias veces. Pero se enojó con razón.
por la dureza y la incredulidad en su pueblo, especialmente de los líderes del pueblo de Israel. Pero en las Biblias modernistas, las Biblias con corrupción, tenemos un grave problema. Hacemos a Cristo pecador porque se enojó, porque ahora él está expuesto al juicio. ¿Me explico, hermano? La palabra de Dios, la Reina Valera Gómez lo tiene correcto aquí. La Reina Valera Gómez exalta la persona de Jesucristo. De Jesucristo. Número 2, ¿por qué esta Biblia es única? Porque esta Biblia identifica a nuestro adversario y también explica qué es el infierno. Ve, en la Biblia moderna la palabra infierno ha desaparecido. No aparece ya ni una vez en las Biblias modernas. ¿Qué se le pasó al infierno? Alguien lo apagaron las llamas con una manguera de bombero. Pusieron aire acondicionado. ¿Qué fue lo que pasó en el Hades? Pero ya no se usa esa palabra más. Y la Reina Valera Gómez fue revisada exactamente según la voluntad perfecta de Dios en cuanto a la vida venidera para el inconverso. Usa la palabra infierno. Miren conmigo en Isaías capítulo 14. Aquí está dos respuestas en un pasaje. Isaías 14. Si usted quiere aprender el comienzo o cómo originó el adversario de las edades, el diablo, debe ir a Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero por ahora vamos a ir a Isaías 14. Mira conmigo lo que dice el versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira el versículo 15, léalo conmigo. Pero tú derribado serás hasta el infierno a los lados del abismo. Así como debe de leer la palabra de Dios. En un pasaje, en un pequeño, breve pasaje, se identifica a nuestro enemigo y se identifica el lugar donde él va a pasar por toda la eternidad. Sí. Las Biblias modernas no lo tienen así. En las Biblias modernas, este tipo nada más es un rey de Babilonia o es una figura, un líder malo, lo que sea, pero no lo identifican como el enemigo. Hermano, estamos en una guerra espiritual. Tenemos que identificar quién es nuestro adversario. Con la Biblia Reina Valera Gómez no hay confusión y ya no hay excusa también. Amén. ¿Sabe cómo entrenan los atletas? Los jugadores de fútbol, yo jugaba fútbol en high school. Los jugadores de fútbol miran la película de su oponente de la semana que viene. Sí. Y miran esas películas por 2 o 3, 4 veces durante la semana para saber cómo opera el enemigo, para saber cuáles son las maniobras, los movimientos, las jugadas, etcétera, para nosotros poder contrarrestar a nuestro oponente. Sí. Pero si nosotros no sabemos quién es el enemigo, ¿cómo vamos a pelear eficazmente? ¿Me explico, hermano? La Reina Valera Gómez lo tiene aquí preciso y correcto. Es por eso que es una Biblia única. Es una Biblia preciosa. By the way, el nombre del enemigo antes era Lucifer. Y ese nombre ha desaparecido de las Biblias modernas. ¿Sí? ¿Y cómo me molestaba a mí cuando en las otras Biblias que yo usaba aparecía el nombre Lucero? El nombre Lucero es el nombre de Cristo. Un título del Señor Jesús. Amén. Pero no. Con esta Biblia lo tenemos 100% preciso, hermano. Número 3, ¿por qué esta Biblia es única? Porque, esto es importante, exige arrepentimiento. Está correcto en la doctrina. Un hermano habló de la sana doctrina, el hermano Rich, la importancia de la sana doctrina. Hermano, el arrepentimiento en el mundo del cristianismo hoy se está desapareciendo. Los pastores hoy no quieren predicar arrepentimiento. No quieren demandar arrepentimiento de su gente. Y déjame decirle algo. No va a haber salvación. No va a haber hogar en el cielo. No va a haber vida eterna sin que el pecador se arrepintiese de sus pecados. Cristo dijo, no os engañéis. El que no se arrepiente perecerá igualmente. Arrepentimiento. Miren conmigo, no tiene que buscarlo, usted tal vez lo sabe ya. Marcos 2:17, creo que alguien ya lo mencionó.
Cristo dice, yo no he venido para llamar a los sanos, sino a los enfermos al arrepentimiento. Pero en las Biblias modernas dice, yo no he venido a llamar a los sanos, pero yo no he venido a llamar a los sanos, pero a los enfermos. Punto. ¿Para qué llamó a los enfermos? ¿A su cita con el doctor en la clínica? ¿Para qué los llamó? No, al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es una doctrina vital de la doctrina de la salvación, hermano. Es necesario que se predique arrepentimiento porque vivimos en un mundo de conformismo, un mundo de cuando no se demanda nada de la gente de Dios. Y cuando se requiere recibir el regalo de vida eterna, el pecador necesita saber que por causa de su pecado está en problemas con el Dios eterno. Y mira, yo trabajo en un lugar donde se ven casos de corte, casos tribunales todos los días. Y cuando entra un acusado, cuando entra un delincuente, un acusado, cuando lo llaman a su juicio, su cita para el tribunal, ¿sabe cómo lo introducen? En mi caso diría, el estado de Tennessee, donde yo trabajo, el estado de Tennessee contra fulano de tal. Y los pecadores, para ser salvos, tienen que saber que su delito, su pecado, su rebeldía es una ofensa grave contra el Dios del cielo y contra su gobierno. Y en aquel día, hermano, en el juicio del gran trono blanco se va a oír mucho la frase, el caso de Juan López contra el estado del cielo, el estado, el reino de Dios. Sí. ¿Cómo te declaras? ¿Quién es tu abogado? ¿Cómo te vas a defender? Y si no tiene a Cristo como Salvador, va a ser juzgado y sentenciado y castigado eternamente, hermano. Por eso es tan importante la doctrina del arrepentimiento y la fe. Los dos van juntos cuando un pecador es salvo. Arrepentimiento y fe suceden idénticamente, simultáneamente. Número 4. ¿Por qué esta Biblia es una Biblia única? Porque esta Biblia, miren conmigo, 1 Samuel capítulo 17, por favor. 1 Samuel capítulo 17. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 29. Usted conoce muy bien la historia de David y Goliat. Y bueno, eso sí, lee su Biblia. Amén. Eso hay una condición. Dice, y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Acaso no hay una causa? Hermano, me encanta esta Biblia. Me encanta este precioso libro, hermano. Porque esta es la única Biblia en español que nos da una causa por el cual luchar, hermano. Una causa por la cual pelear, hermano. Amén. Que el problema es que tenemos demasiados cristianos dormidos o demasiados cristianos ociosos o demasiados cristianos de vacación. ¿No sabe eso? Ya, cuando tú llamas a los hermanos a un convivio, se llena el lugar. La gente se ofrece para cocinar, para limpiar, para servir, ¿verdad? Especialmente las hermanitas. Cuando tú llamas para una actividad, ¿cómo se dice? Una jornada a un parque de diversión con miembros de la iglesia, no caben en el bus. Pero cuando tú llamas para una reunión de oración, se oyen grillos. Cuando tú les pides que vengan para ayudarte a tocar puertas, evangelizar, se oyen grillos. ¿Por qué es eso, hermano? Porque no ven una causa. No ven la razón. Pero déjame decirle algo, hermano. El mero hecho de que Cristo vaya a la cruz y derramara su sangre, el mero hecho de que Cristo sufriera y estuviera atormentado en esa cruz y que cerrara sus ojos en muerte, el mero hecho de que Cristo dio su vida por nosotros y resucitó el tercer día, es mero hecho. Esta es nuestra causa para servir al Señor, hermano. Esa es nuestra causa. Y David dijo, ¿acaso no hay una causa? Is there not a cause? Yo le digo a mi hermano David, sí, hermano David, hay una causa, gloria a Dios. Hay una causa para orar. Mi familia es una causa, amén. Yo necesito orar por mi esposa y por mis hijos y ahora por mis nietas lindas y preciosas. ¿Sabe que mis nietas son las 4 niñas más lindas del mundo? Amén.
Ellas me dan una causa por el cual orar por ellas. Amén, hermano. Y mis hijos también. Y mis hermanos en la iglesia. Yo doy gracias a Dios que todavía a los 58 años de edad, todavía estoy pastoreando una iglesia bíblica, bautista, fundamental, biblicista y ganadora de almas, hermano. Todavía. Esa es mi iglesia, es mi causa, hermano. Amén. Pero tengo una causa mayor. Y se llama Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano. Y ese precioso Salvador es el que puso este libro en mis manos, gloria a Dios. En el 2006. ¿Sabe cómo Dios me puso en mis manos este libro único? Por medio de un oponente de este libro. Si yo dijera su nombre, la mayoría de ustedes lo conocían, pero no lo voy a decir. Pero algunos de ustedes saben quién es. Pero gracias a ese brother. Lo que él intentó para distraer o detener, Dios lo usó para bendecir a este varón. Amén. Así que, ¿por qué esta Biblia es una Biblia única? Número 1, porque exalta a Cristo. Número 2, porque identifica a nuestro adversario y el lugar donde va a estar por toda la eternidad. Número 3, porque enfatiza el arrepentimiento. Número 4, porque nos da una causa por el cual creer. Número 5, porque esta Biblia es única. Vayan conmigo a Hechos, por favor. Hechos. Y el capítulo número 20. Hechos 20. Miren conmigo versículo 26, 27 y 28. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aquí está hablando, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo puede hablar así? Porque Pablo era un testigo verdadero de Jesucristo. Hermanos, yo no soy muchas cosas en este mundo. Yo no tengo mucha preparación, yo no tengo mucha educación, yo no tengo mucho prestigio, mucha cultura, mucha nada. Yo soy un cubano. Soy un cubano humilde, salvo por la gracia de Cristo. Pero yo sí sé algo. Yo quiero ser un testigo de mi Salvador. La palabra dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, por toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Ese era Pablo, un testigo verdadero y fiel de Jesucristo. Pero mira el versículo 29. Perdón, el versículo 27. Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Alguien mencionó hoy por la mañana todo el consejo de Dios. Eso es lo que le debemos dar a nuestra gente. Todo el consejo de Dios. Ahora lean el verso 28 conmigo, juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Esta es otra razón que esta Biblia es única. ¿Por qué? Porque nos enseña que la sangre de Cristo es la sangre de Dios. Oh, gloria a Dios por la sangre de Cristo. Amén. Ese precioso líquido que fluyó de su cuerpo y pensamos que qué fue lo que le sucedió a esa sangre. Yo te lo voy a explicar en un momento, pero quiero explicarle lo que esa sangre ha hecho por nosotros. Esa sangre nos ha justificado. Nos ha justificado. Esa sangre nos ha redimido. Nos ha comprado. Amén. Esa sangre nos ha acercado y nos ha hecho miembros y adoptado a su familia. Gloria a Dios. Esa sangre nos ha convertido, nos ha redimido, hermano. Esa sangre es nuestra señal de victoria. Los demonios, los malos espíritus tienen pánico a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque ellos saben que esa sangre, siendo nuestra señal de victoria, es la señal de desastre, derrota de ellos. Una derrota eterna, hermano. La sangre preciosa de Cristo. ¿Dónde está esa sangre, hermano? Esa sangre está en el cielo. En esta noche está en el cielo. Está en el cielo. El Señor se la llevó allá. Nos dice el libro de Hebreos. Esta sangre es la sangre de Dios. El único lugar, una Biblia única, donde dice que la sangre de Cristo es divina. Es preciosa. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre.
Preciosa y sin igual. La sangre preciosa del Señor Jesús. Solo del Señor, solo de Jesús, la sangre. El número 6. ¿Por qué esta Biblia es una Biblia única? Número 6. Porque esta Biblia es la magna carta del ganador de almas. Pero nosotros tenemos que llevar esa redención por sangre a todas las almas del mundo. Porque Cristo gustó la muerte por todas las almas del mundo. Miren conmigo en Hechos 8, por favor. Hechos 8 es uno de los pasajes favoritos míos de la Biblia. Cada vez que tenemos bautismos, cada vez que tenemos discipulado, nosotros nos encanta leer y aprender de un tremendo ganador de almas llamado Felipe. Pero miren el versículo 26 conmigo. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y, ¿cuál es la próxima palabra? Corriendo Felipe hacia él. Corriendo. Pero ¿por qué no dice y Felipe caminó hacia él? Caminó. Y Felipe anduvo hacia él. Y Felipe se dirigió a él. No. Dice Felipe corrió. ¿Cuál fue la última vez que usted y yo corrimos a ir a ganar almas? O corrimos una banca donde está una persona sentada haciendo nada y teníamos tiempo a sentarnos a platicarle. ¿Cuándo fue la última vez que corrimos a cualquier responsabilidad de Dios? Este hombre corrió. Mira conmigo lo que dice. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Amén. Un ganador de almas vio la oportunidad, obedeció a su Señor y pudo darle la palabra a este hombre. Qué bendición, hermano. ¿Quién era el varón que decía? ¿Era usted, hermano Gómez, o alguien más que decía: Dios siempre conecta un varón con un momento? Amén. Y aquí fue. Y este moreno, dice la historia, cuenta la historia, regresó a África y evangelizó a toda su gente. Y la iglesia cóptica hoy en día es remanente de ese avivamiento que sucedió en África, porque un diácono obedeció al Espíritu de Dios. Pero ahí no termina todo. Mira lo que dice, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos estaban caminando y vieron agua. Seguro que era el mar, porque esta era la franja de Gaza, el mismo lugar problemático hoy, en conflicto presente hoy, es el mismo lugar. Seguro que estaban ahí junto al mar Mediterráneo. Y el morenito fue salvo, quiso bautizarse. Y Felipe le dijo: si tú crees en Cristo con todo tu corazón, te puedes bautizar. ¿Sabe que ese versículo ha sido removido de las Biblias modernas? Ese versículo nos indica cómo evangelizamos, cuándo evangelizamos, por qué evangelizamos y cumplir el trámite de Dios, ¿verdad? Este hombre le predicó, le evangelizó, le testificó, le evangelizó y
estuvo con él hasta que este hombre recibió a Cristo y fue bautizado en agua por inmersión. ¿Sí? ¿Quién piensa usted que quisiera quitar y arrancar estos versos de la palabra de Dios? Es el versículo 37. Busquen tus Biblias modernas. Busquen la Biblia moderna a ver si aparece ese versículo. No aparece. Esta Biblia, hermano, es una Biblia única. Es una Biblia única. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y número 7, aquí concluyo. Esta Biblia es una Biblia única porque te ordena, te manda a estudiar. Segunda Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esta Biblia nos manda, nos urge a estudiar, a leer, a escudriñar, a investigar, a excavar, a comer. Un hermano hoy por me dijo: tenemos que comer esta Biblia y digerirla. Amén. El problema que hoy es que vivimos en un siglo donde hay muchos cristianos vagos y haraganes y no quieren leer sus Biblias. Están demasiado ocupados para abrir su Biblia. O tal vez usan métodos alternativos. Usted lee su Biblia y su alimento espiritual de podcast. Mira, yo no tengo nada en contra de podcast, pero si su fe, si su edificación espiritual se basa nada más en mero podcast, usted necesita cambiar su cocina. Amén, hermano. Alguien me ha dicho a mí, comentando en mis ministerios pasados: ¿por qué el hermano José siempre está citando versos? ¿Y por qué? Porque yo leo mi Biblia, hermano. Yo la leía antes que Dios me llamara a predicar. Yo la devoré. Los primeros años que yo fui salvo, yo la devoré de Génesis y Apocalipsis. Leí todos los libros y la leía varias. Los primeros 3 años de mi salvación la leí 3 o 4 veces completa. Y todavía la leo. Todavía leo mi Biblia. Yo no dejo que un varón en un estado lejos o un país lejos me indique qué es lo que... hermano, pídele al Señor que te abra tu apetito por la palabra de Dios. Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén. Sí, hermano, tremenda prédica. Gloria al Señor. Hallé tus palabras y las comí, dice Jeremías, y tu palabra fue el gozo y regocijo de mi corazón, porque tu nombre se invoca sobre mí, Jehová de los ejércitos. Más preciosa que el oro es esta Biblia. Más dulce que la miel es esta Biblia. Este es un libro único, hermano. Toma este libro y llévalo al mundo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendice ahora, Señor, el resto de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén.